inconforme, de verdad, porque se está llevando el destacamento militar, algo que de verdad es muy esencial para acá, el Paraíso 2, porque hay mucha delincuencia. La policía a veces no aguanta mucha violencia también. Estamos aquí con Giulio Talamonti en el piso para analizar qué piensan ustedes, pero qué piensa él como analista experto en temas de seguridad, si el ejército volviera a las calles aquí en Guatemala. ¿Sería una cosa de aplaudir para algunas colonias, puntualmente zona 18, puntualmente la zona 12 de Villanueva, el área de Mezquital, puntualmente las Minervas en Misco, Milagro, etcétera, todo el área de Misco prácticamente? Claro, estas zonas rojas en donde las personas aclaman que el ejército no se retire de las calles. Recordemos que hace tan solo unos días las autoridades dieron a conocer que será la Policía Nacional Civil la única que esté a cargo ahora de la seguridad ciudadana y ya no se contará con el apoyo del ejército como se tenía anteriormente, y ahora pues solicitan que el ejército no se retire de las calles. Desde ya los invitamos a que se unan a este conversatorio a través de nuestras redes sociales. Le damos la cordial bienvenida entonces a Giulio Talamonti para abordar este tema. Bienvenido, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, Alejandra, ¿cómo están? Mejorando de la voz. Bueno, qué ya bueno, se escucha, ¿no? Mejor. Bastante bien. Ya te escuchas mejor, Talamonti. Decía el Senado romano, fíjense, hace muchos siglos atrás, Vox Populi, Vox Dei. Es decir, sí, la voz del pueblo es la voz de Dios, y aquí el pueblo está manifestándose en cuanto a la confianza, en cuanto a la percepción. Ojo, la seguridad ante todo y primero que nada es percepción. Y en este caso se considera precisamente lo que tú decías, Sandri, las colonias en los distintos municipios de la ciudad de Guatemala y en los alrededores realmente y en todo el país ven con mucha confianza la labor conjunta creada por Ejército de Guatemala con Policía Nacional Civil. Así es, pero ahora sabemos es la Policía Nacional Civil quien está a cargo de la seguridad ciudadana. ¿Tiene la Policía Nacional Civil la capacidad tanto de personal humano como en este caso, de armas para poder proteger a todo el país? No necesitan al ejército. Esto es bien interesante lo que preguntas, Alejandra. ¿Sabes por qué? Porque hemos visto y hemos destacado la labor de la Policía Nacional Civil, que ha hecho una lucha primero por profesionalizarse, ha hecho una lucha luego también por autodepurarse. De hecho, ustedes presentaban en el primer bloque cómo reaccionó este policía ante el asalto que a él en lo personal hicieron. Pero hay un gran déficit por la cantidad de habitantes, Andrea y Alejandra, que tiene nuestro país. Para empezar necesitamos por lo menos 60,000 policías, no los tenemos y eso no lo podemos cubrir de otra manera en este momento hasta llegar a esos 60,000 policías, más que utilizando algunos otros elementos de seguridad. ¿Pudiera ser la seguridad privada? Sí, no, pero más que nada en este caso para el tema de seguridad, el Ejército de Guatemala. Talamonti, tú dijiste que la seguridad es cuestión de percepción. Correcto, Andy. ¿No? Entonces, ¿por qué la gente percibe que hay mejor si el ejército está en la calle y no lo percibe tanto con la PNC solamente? ¿Cuál es la razón? Me encantan las preguntas que están haciendo en esta tarde, altamente interesantes. Déjenme decirles que es hasta cuestión histórica. La Revolución Liberal de 1871 con el general Justo Rufino Barrios es de donde se crea el Ejército de Guatemala. Imagínense ustedes, es una institución que tiene 100 y pico de años de existir, de venirse formando, profesionalizando y de ir ganando esa confianza poco a poco en el imaginario popular. La Policía Nacional Civil que conocemos al día de hoy, obviamente ustedes saben, empieza a funcionar como compromiso de los acuerdos de paz hasta en el año de 1996. Hay un trecho, hay una brecha muy grande en cuanto a solidez, formación, institucionalización y sobre todo confianza de la población hacia Policía y Ejército de Guatemala. Y es que retirar al ejército hubiera sido óptimo y una buena decisión si vemos que los niveles de la delincuencia también fueran siendo menos, fueran siendo menos, claro, pero es todo lo contrario, por lo contrario van en incremento, la violencia en Guatemala va en incremento. ¿Cómo responde usted a que de enero a la fecha más de 140 mujeres han muerto de forma violenta? Esto solo nos hace pensar y darnos cuenta de que en realidad va en incremento la delincuencia. ¿Cómo entonces se toma la decisión de retirar al ejército si la delincuencia continúa igual o peor a como se está? Mira, Alejandra, lo que acabas de preguntar nos da pie para dar una respuesta que va a ser lapidaria.
Lamentablemente, independientemente que algunos, como su servidor, sí está de acuerdo en que continúe la labor conjunta del Ejército con la Policía Nacional Civil, hay compromisos que el Estado de Guatemala ha adquirido. Y uno de estos compromisos, que es precisamente el Tratado para la Alianza de la Prosperidad del Triángulo Norte, ha hecho que dentro de estos compromisos, tanto Guatemala, El Salvador y Honduras hayan decidido que la labor o la función de sus ejércitos sea resguardar las fronteras. ¿Y esto para qué? Para evitar otros hechos criminales como el trasiego de armas, el trasiego de personas, el trasiego de estupefacientes. Lamentablemente, al relegarlos o mandarles esta nueva función, lo que queda entonces es un gran vacío. Y André lo decía cuando mencionaba, fíjate Alejandra, algunas colonias, sobre todo allá en zona 12 de Villanueva, en zona 18, donde la misma gente está clamando por el ejército porque se dieron cuenta que al retirarse el ejército, esos espacios los retomó alguien. ¿Quién? Claro. La criminalidad. Talamonti, estoy viendo la página de internet Wikipedia. Así es. Y dice que el ejército de Guatemala cuenta con 39,000 elementos. Bueno, eso es lo que dice la página de Wikipedia. Me imagino que cuenta con menos. Es menos. Porque estamos hablando de 30,000, 32,000 policías. Así es. Y el ejército es mucho más pequeño. Pero no me respondiste a la pregunta, Talamonti. Perdón, ¿por qué la gente percibe mejor al ejército que a la PNC? Por eso mismo, Andri, hay en el imaginario popular, en esa percepción, la idea de que el ejército tiene mucha más experiencia, más preparación, más profesionalismo y sobre todo, voy a decir una palabra, que es menos corruptible en las calles. Eso es muy importante. No se corrompe Ahora tan bien, fácil. ¿qué facultades tiene el Ejército de Guatemala en comparación con la Policía Nacional Civil para brindar a ciudadanas? ¿Qué pueden y qué no pueden hacer? Porque tienen limitantes. Me encanta esa pregunta, Alejandra, porque los detractores de que el ejército esté en las calles dicen, lo que pasa es de que el ejército no puede hacer capturas. Falso. Veamos el artículo 6 constitucional. Sí puede. Sí puede hacer capturas. Están facultadas. Así es. Dice hasta que cualquier ciudadano lo puede hacer cuando hay flagrancia, siempre y cuando luego lo entregues a las autoridades competentes. El ejército está precisamente preparado para eso. Y lo decíamos ayer junto con ustedes, Sandra y Alejandra, estamos en una guerra que ahora es contra otro tipo de actores, que es la criminalidad organizada, sobre todo las pandillas, el narcotráfico y otras situaciones. Bueno, combatámoslos con los mejores elementos, los mejores hombres, y no estamos demeritando a la policía. La policía va por buen camino. Lo que pasa es que le falta todavía mucho tiempo para llegar a tener primero el número de elementos del Ejército de Guatemala y la confianza en la población. ¿Y qué se necesita? ¿Una iniciativa de ley? ¿Algo o es solamente que el Ministerio de la Defensa envíe a sus elementos a la calle con una orden presidencial? ¿O qué se necesita? Ya no es tan fácil. Fíjate, Andri y Alejandra, que desde el año 2008 existe el decreto 18-2008, la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad. Y el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad había aprobado en diciembre del año pasado para que el Ejército de Guatemala estuviera en las calles todavía hasta el 31 de marzo. Pero en las nuevas disposiciones del Consejo Nacional de Seguridad han sido tajantes y dijeron ya no más. El ejército a cumplir con la misión. Pero ¿quién dijo eso? ¿Es el Congreso el que decide o es el Consejo? El Consejo está integrado por 9 instituciones y por muchos funcionarios. ¿Qué instituciones? Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación, Procuraduría General de la Nación, Presidencia, Vicepresidencia. Son muchas instituciones. Y algunas 2 secretarías, hasta la Conred. Que están, Así es. Pero bueno, lástima porque es un cuerpo colegiado. Claro, ahora bien pensemos en qué posibles soluciones se les pueden dar a estos vecinos que están solicitando y que salen a pedir que nuevamente el ejército retome la seguridad y el control en sus lugares, porque temen que ahora que no estén, pues la violencia incremente. De hecho, ellos dan a conocer que son lugares bastante peligrosos. Entonces, ¿qué soluciones se les puede dar? ¿Qué se puede hacer? Si está la policía designada, ¿cuántos agentes deben de estar? ¿Qué patrullaje debe de hacerse en este lugar? Yo creo, Alejandra, que mientras la policía sigue fortaleciéndose como institución y sigue creciendo en número, porque lo necesitamos, se podrían ir haciendo algunas prórrogas y ampliaciones para que parte de ese grueso de las tropas del ejército estén de manera preventiva, por ejemplo, en algunos destacamentos que se puedan ir poniendo, es decir,
por ejemplo, que exista en X colonia, en Canalitos, digamos, por decir un lugar, que es un lugar donde hay mucho actuar del barrio 18. En Canalitos poner un pequeño destacamento, como pasó, por ejemplo, les cuento algo, una experiencia muy interesante. Entre la Landívar y la zona 16 de la ciudad de Guatemala, ahí se estuvo por un par de años un pequeño destacamento del ejército, con no más de 8 o 10 elementos. Y ahí que había mucho crimen del tema de secuestros y violaciones, lo lograron frenar con la sola presencia de ese pequeño destacamento. Bueno, lamentablemente no se está llevando a cabo, la gente lo está pidiendo. ¿Tú crees, Talamonti, ya como para ir cerrando el tema, tú crees que la presión de la gente, como bien decías tú al inicio de tu alocución, la voz del pueblo es la voz de Dios, decías una frase en latín, ¿no? Pero ¿tú crees que la voz del pueblo va a ser escuchada por las autoridades y el ejército pudiera volver dentro de poco a las calles? Andri, yo creo que puede y debe ser escuchada. ¿Sabes por qué? Porque la principal necesidad que tiene nuestro país, lo que clama la gente en el día a día, es seguridad. Y si en seguridad, contrario a fortalecernos, empezamos a quitar, empezamos a debilitarla de alguna manera o a restarle algo que nos puede sumar, pues ahí vamos a empezar a perder esos espacios. ¿Te acuerdas, Sandri y Alejandra, que hemos hablado tanto de la teoría de las ventanas rotas? Sí. Ir recuperando la sociedad civil a través de las fuerzas de seguridad y de la participación de las iglesias, de los ciudadanos, de las asociaciones de vecinos, esos espacios. Si no volvemos a tener alguna, aunque sea mínima, presencia del ejército, esos espacios los perdemos definitivamente. Sin duda. Gracias, Julio Talamonti, por haber estado con nosotros. Ha sido, como siempre, muy interesante el abordar este tema y sobre todo el llamado a las autoridades a no descuidar estos puntos y a poderle brindar a la población la seguridad que está requiriendo. Sabemos los niveles de violencia que se viven en Guatemala son bastante altos y que lamentablemente día con día pues se continúan registrando diferentes hechos violentos en diferentes puntos, así que es necesario que las autoridades pongan especial atención y que garanticen esa seguridad a toda la ciudadanía. Es correcto. Alejandra, muchas gracias. Julio Talamonti, muchas gracias. Funcionó el jengibre, ¿verdad? Funcionó el jengibre, la Coca-Cola, todo. Gracias. Vamos a continuar.